Ya estoy compartiendo, licenciada, ¿se ve? Sí, solo vemos imágenes, no hay texto, ¿no ve? Sí, sí, licenciada. Ah, ya, está bien, estamos viendo. Eh, Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Compañeros, buenas noches. Nuestro grupo es el quinquenio. Eh, Voy a comenzar presentando a los participantes. Está Rodríguez Mamani Cristian Gustavo, mi persona, Romero López Patricia y Duque Valdés Esther Maritza. Ya bueno, como definición, ¿qué es el quinquenio? El quinquenio es un derecho que nace una vez cumplido el trabajador 5 años de servicio de forma continua. El trabajador puede solicitar a su empleador el pago por escrito en una carta sencilla, el pago correspondiente a la indemnización, la cual se traduce en un sueldo por cada año, es decir, 5 sueldos. El promedio indemnizable de estos 5 sueldos nace de los 3 últimos meses, un promedio de los últimos 3 meses antes de la petición del pedido del quinquenio. Eh, las características del formulario del quinquenio da al, bueno, mi persona estaba buscando algo, si es que existe algún formulario y no, yo no encontré un formulario del quinquenio, licenciada. Ya se han integrado mis compañeros. Les doy paso, compañero Cristian. Muy buenas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Disculpen la demora. El tema que nos tocó exponer es el quinquenio. ¿Puedes ir al principio de la presentación, Patricia? Bueno, como objetivo tenemos el demostrar la importancia del conocimiento de este tema en base a investigación, análisis y recopilación de datos. ¿Qué es el quinquenio? Bueno, lo voy a desarrollar aquí. Es un derecho que nace una vez cumplido el trabajador 5 años de servicio de forma continua. Es decir, tan pronto se cumple este periodo de tiempo, el trabajador puede solicitar a su empleador el pago por escrito en una carta sencilla. El pago correspondiente a esa indemnización, la cual se traduce en un sueldo por cada año, es decir, 5 sueldos. El promedio indemnizable, la cual se traduce, el promedio indemnizable de estos 5 sueldos nace de los últimos 3 meses, percibidos por el trabajador previo a la solicitud, obviamente, del pago del quinquenio. Es importante mencionar, de este quinquenio, esta solicitud debe ser pagada en 30 días calendario. Si es que el empleador se retrasa, el empleador estaría exponiendo una multa equivalente a 30%. Eso lo explicará mi compañera Patricia más adelante en las siguientes diapositivas. Doy paso a mi compañera Patricia. ¿Puede continuar? No, la compañera, Sí, disculpa, una disculpa. Esther, ¿está ahí? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Las características del quinquenio. Entonces, compartir completamente lo que ha coincidido con la extensa ley intrínseca en la que la remuneración es exigible toda vez que las causas de la división de trabajo no se deban al especialista
por haber combinado un periodo de administración de 5 años o bien antes de un intento intencional característico. Quiere decir que la remuneración es exigible. Puede que en caso que el trabajador esté cobrando el quinquenio, decida retirarse o también continuar lo que es prestando sus servicios. Artículo que avala el quinquenio. El artículo 3 del Decreto Supremo número 522 del 26 de mayo de 2010 dice que el trabajador o la trabajadora que hayan cumplido 5 años de trabajo de manera continua podrán a simple solicitud escrita y sin necesidad de otro requisito exigir al empleador el pago del o los quinquenios consolidados. El pago al que hace referencia el parágrafo anterior deberá efectuarse en un pago único en un plazo de 30 días calendario, computables a partir de la solicitud, prohibiéndose su fraccionamiento. Está prohibido exigir como condición para acceder a este derecho la renuncia del trabajador. También el trabajador no pierde su antigüedad ni sus vacaciones por el pago del quinquenio. Y los trabajadores que no exigen la cancelación del quinquenio podrán acumular, pudiendo solicitar el pago en cualquier momento, de acuerdo al procedimiento. ¿Cómo se calcula el quinquenio? La base de cálculo para el pago o los quinquenios consolidados será el promedio total ganado de los 3 últimos meses anteriores a la solicitud del pago. Le doy paso a mi compañera Patricia. Ya. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la multa. Si la compañía o el empleador después de la solicitud del quinquenio no paga el periodo de 5 años dentro del periodo establecido según el artículo 3 del Decreto Supremo 522, que ha sido promulgado el 26 de mayo del 2010, que dice que el quinquenio tiene que ser pagado 30 días después de hasta los 30 días después de la solicitud del empleado. Si no paga, entonces hay una multa del 30% de la suma total que se le iba a desembolsar. Este desembolso debe ser en un solo monto, no puede ser fraccionado. Para hacer una solicitud de lo que es el quinquenio, no existe una carta específica. La persona puede redactar una carta dependiendo a cómo él quiera redactarla, ya sea personalmente o puede buscar la ayuda de algún profesional. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una señorita de nombre Alejandra Tambaria que solicita el quinquenio, el segundo quinquenio. Y en la carta dice, ¿no? Por medio de la presente solicito mi segundo quinquenio que me corresponde, ya que ingresé el 1 de febrero del 2004 por ley, recibí mis quinquenios hasta el 2014. Ahora solicito mi quinquenio que me corresponde por ley. Yo aún desempeñándome en mi fuente laboral. Sin otro particular me despido. Es una carta que uno puede redactarlo. Como les digo, no existe un formato específico. Para calcular el monto que se le debe pagar, se utiliza los últimos pagos de su salario de los 3 últimos meses. Y por ejemplo, aquí tendríamos que la señorita recibió, ¿no?, un sueldo en octubre de 2.800, en noviembre de 2.950 y en diciembre de 2.780. En promedio sacamos que 2.843. Estos 2.843 lo vamos a multiplicar por 5 años y estarías recibiendo un quinquenio de 14.215 bolivianos. Suponiendo que la empresa no le ha pagado este monto por el quinquenio,
dentro de los 30 días que tenía que hacer el pago, existe una multa que sería el 30%, que sería de 4.264, teniendo un total que pagarle o desembolsarle de 18.479 bolivianos. En resumen, ¿en qué consiste el pago del quinquenio? El quinquenio es el pago de la indemnización por tiempo de servicio al cumplimiento de cada 5 años de trabajo de manera continua. ¿Cuándo corresponde el pago del quinquenio? Los trabajadores o las trabajadoras que hayan cumplido 5 años de trabajo de manera continua podrán hacer la solicitud escrita y exigir al empleador el pago del quinquenio. ¿Cómo se calcula el pago del quinquenio? La base del cálculo para el pago del quinquenio o los quinquenios consolidados serán el promedio del total ganado de los 3 últimos meses anteriores a la solicitud del pago. ¿Cuál es la sanción en caso de incumplimiento en el pago del quinquenio dentro del plazo establecido? El empleador debe pagar el monto del quinquenio actualizado, además de una multa en beneficio del trabajador del 30% del monto total a pagarse. El tiempo de 5 años del trabajador son derechos adquiridos y son acumulables a favor de este. Así se den causales del despido. Los quinquenios anteriores se mantienen y solo se afectará al quinquenio vigente, que eso ya sería como una duodécima de los años que ha trabajado y eso ya sería como un finiquito. Y eso sería todo, licenciada. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí puntuales y hacerlo rápido, ¿ya? El tema del quinquenio, vamos a entender este término indemnización, ¿ya? Es un derecho laboral de los trabajadores, sí, lo contempla la Ley General del Trabajo bajo unos reglamentos, los decretos supremos, ¿no? Que corresponden a los beneficios sociales, ¿ya? Cuando ustedes escuchan indemnización, está haciendo referencia a cubrir de alguna manera el desgaste físico e intelectual que ha sufrido el trabajador, ¿no? Durante un tiempo, un periodo de trabajo, ¿ya? Esa palabra indemnización es como darle una pequeña retribución al trabajador por todo el esfuerzo y sacrificio que él está poniendo dentro de su actividad laboral, ¿ya? Entonces, este quinquenio, como han explicado en la teoría, es un salario cada año, ¿verdad? Y lo puedes cobrar siempre y cuando el trabajador de forma ininterrumpida, es decir, de forma consecutiva y correlativa, ha acumulado 5 años de trabajo, ¿no? Al cumplir esos años de trabajo, el trabajador tiene derecho a solicitar de una manera, una carta sencilla, como ha mostrado la compañera. No hay necesidad de notariar ni de hacer firmar con abogado, nada. Es una carta simple donde expresa su solicitud de pago de quinquenio y la empresa tiene la obligación de dar, pero esa característica de que debes estar 5 años de forma ininterrumpida, ¿ya? Entonces, ocurre por esa situación este pago de quinquenio, ¿no? Entonces, va a depender mucho cuánto es tu salario básico o tu salario mínimo en ese momento, ¿no? Las características de este quinquenio, ¿no? Es que pueden ser acumulables, es decir, si tú has pasado los 5 años como trabajador, no requieres ese tu quinquenio, puedes seguir acumulando otros 5 años más, ¿no? Llegas a 10 años, 15 años, 20 años, hasta que te toca jubilarte y recién algunos realizan el cobro y por eso es que sacan un quinquenio bastante fuerte el monto, ¿no? Entonces, es un derecho que tiene una característica de que puedes acumularlo, ¿no? Otra característica es que no puedes cobrar de forma fraccionada, es decir, de los 5 años al 6.º año tú quieres cobrar la mitad de lo que te corresponde por 5 años. No hay esa fracción. Se cobra todo el total por 5 años, ¿no? Y si dejas acumular, llegas a otros 5 años, van a sumar 10, el total de esos 10 años tienes que cobrar, ¿no?
Entonces nos da esa característica el quinquenio, ¿ya? El quinquenio no se paga dentro de empresas públicas. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo derecho a cobrar a mi quinquenio, ¿no? Está exclusivamente a estas empresas privadas que tienen esta connotación de capital privado y tienen trabajadores dependientes, ¿ya? Otra característica es que si tú realizas la solicitud de cobro de tu quinquenio, eso no significa que te van a despedir o que te estás tú retirando y estás cobrando un beneficio social. No significa eso. La ley nos dice, si tú solicitas tu quinquenio por el tiempo que ya ha transcurrido, puedes seguir desarrollando de forma normal tu actividad laboral, ¿ya? Muchos tienen miedo a realizar esto porque no lo entienden, ¿no? La ley no te dice si cobras tu quinquenio te van a retirar, no hay esa figura, ¿ya? Es un derecho como beneficio social por todo el tiempo que ha estado el trabajador dentro de la empresa y que ha sufrido el desgaste físico o el desgaste intelectual, ¿no? Alguna vez les había hecho alguna pregunta si ustedes tienen familiares o ustedes mismos están trabajando en alguna institución. Todos hemos ingresado jóvenes, ¿verdad? Sin enfermedades, sin todos sanitos y tranquilos. Pero pasa un tiempo y nos vamos deteriorando. Somos como los bienes activos de las empresas. Ingresamos nuevos y con el tiempo y por el uso que le damos a un bien, se van depreciando y tenemos que hacer los ajustes necesarios. ¿Cuánto equivale ese bien a la actualidad? Entonces las personas con este quinquenio tenemos esa figura, nos desgastamos en el transcurrir del tiempo al realizar la actividad laboral, ¿no? Y en mérito a ese desgaste que nosotros sufrimos, la ley general del trabajo nos apoya con este quinquenio, un pedacito de lo que tal vez nosotros hemos perdido con mayor relevancia, ¿no? Entonces, tiene esa connotación el quinquenio, ¿ya? Para su pago, hay un formulario específico que también se utiliza para pagar otros beneficios sociales, ¿ya? Es este famoso formulario finiquito. Por favor, si pudieran bajar la diapositiva para que pueda compartir. Gracias, Patricia. Patricia estaba puntual, eso es bueno. Gracias, Patricia. Les voy a compartir, me van a indicar si están viendo, ¿ya? ¿Están visualizando? Sí, Lice. Muy bien. Este es el famoso finiquito, ¿no? Este es el único documento válido para pagar los quinquenios y los beneficios sociales si es que el trabajador ha sido retirado o ha decidido jubilarse, ¿no? Es una estructura que el contador tiene que manejar. El auxiliar contable y el contador son los que llenan esto, ¿ya? Tiene 4 elementos que se van llenando y hay ciertos datos que lo vuelve este documento finiquito como una declaración jurada, ¿ya? Es una declaración jurada en honor a la verdad y la empresa lo va a remitir a las instancias que controlan estos temas de derechos laborales o temas de beneficios sociales de los trabajadores, ¿ya? Es decir, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿ya? Entonces, el documento contable y legal para cancelar los quinquenios son estos los finiquitos, ¿ya? En la primera parte me dice datos generales, ¿no? Están ahí en la razón social o nombre de la empresa, ¿no? A qué rama o actividad económica se realiza, cuál es su domicilio fiscal, nombre del trabajador, estado civil, edad, domicilio, profesión u ocupación, CI, fecha de ingreso y fecha de retiro, ¿no?
¿Por qué razón nosotros en contabilidad, cuando se trata de pagar bonos antigüedades, quinquenios y demás, requerimos la fecha de ingreso y fecha de retiro o fecha del pago que estamos realizando, ¿no? ¿Por qué razón yo requiero esos datos? Porque necesito confirmar si realmente este trabajador cumple los 5 años, ¿no? Puede que el trabajador haya calculado mal, pero yo como tengo la documentación de él, el contrato que ha firmado, ahí indica a partir de qué fecha él ha iniciado como trabajador, entonces voy a hacer una operación sencilla de resta entre fechas de retiro con fecha de ingreso. Una diferencia voy a hacer entre esos dos, ¿no? Y voy a obtener el año específico de cumplimiento para verificar si realmente el trabajador ya ha cumplido los 5 años, ¿no? En contabilidad no hay nada de que pueda decirme o algo verbal. Si me solicita la carta del trabajador, está ahí solicitud de quinquenio. Entonces yo por esa solicitud no puedo realizar directo el pago. Tengo que verificar y confirmar que realmente este trabajador ha cumplido ese tiempo que estipula la ley, ¿no? Entonces estos datos están ahí. Fecha de ingreso y fecha de retiro o fecha de pago de quinquenio. Acá, si es un tema de retiro, acá se va a llenar, ¿no? ¿Por qué razón? En cumplimiento al artículo 16 de la LGT o por retiro voluntario, ¿cuál será su situación en caso de que sea retiro, ¿no? Pero si es quinquenio, en motivo de retiro voy a poner aquí pago quinquenio, nada más, ¿no? Remuneración mensual, ¿cuánto percibe él de forma mensual? ¿No? Voy a registrar ahí, ¿no? Tiempo de servicio voy a llenar en función a la operación que voy a realizar con la fecha de retiro y la fecha de ingreso. Me va a dar años, meses o días, cuánto arrojará, ¿no? Entonces, en la parte primera, el numeral 1 romano, están los datos generales del empleador y del trabajador. De los dos ingresa ahí, ¿no? Porque entre los dos han firmado ese pacto laboral bajo un contrato, ¿verdad? Entonces los dos van identificados ahí. En el numeral 2, ahí ya va, ¿no?, la liquidación de la remuneración promedio indemnizable en base a los 3 últimos meses, me dice, ¿no? En la exposición, no recuerdo quién dijo, se calcula en base a 3 salarios, ¿verdad? Esos salarios son los últimos meses del cual está solicitando el trabajador el pago del quinquenio, ¿no? Si está solicitando, por ejemplo, estamos en el mes de octubre, él está solicitando en este mes su pago de quinquenio, yo voy a contabilizar septiembre, agosto y julio, los 3 últimos meses cumplidos. ¿Cuánto ha sido su remuneración mensual? ¿No? Va a variar porque su total líquido va a ser diferente cada mes. De repente ha hecho horas extras, ha trabajado domingos, ¿verdad? Entonces, esos 3 últimos meses los voy a ir registrando aquí. En literal voy a poner los meses que voy a tomar en cuenta para el pago indemnizable del quinquenio, ¿no? Y donde dice remuneración mensual, voy a ir registrando los montos, ¿ya? Puede que haya aquí otros temas de otros conceptos percibidos en el mes, ¿no? Ahí vamos a ir registrando, ¿ya? Y sumatorias verticales, voy a hallar totales, ¿no? Sumatorias verticales y totales. Aquí voy a empezar a hallar un total, que lo voy a registrar aquí abajo, ¿no? Entonces, el numeral 2 me va a permitir hallar el monto en el cual se va a basar el pago del quinquenio, ¿ya? El numeral 3, total remuneración promedio indemnizable, dice. Indemnizable, ¿no? Me está diciendo A más B dividido entre 3, me dice, ¿no? Entonces, simplemente
voy a yo, ese total que he hallado aquí, de esta sumatoria y división, es lo que voy a hallar y registrar en esta división entre 3, ¿no? Ese monto que voy a hallar me va a permitir ser la base para el pago del quinquenio, ¿no? En el tema de quinquenio simplemente se llena hasta el numeral 2, ¿no? Hasta ahí se va a ir llenando, ¿ya? Este tema del numeral C, el del desahucio, corresponde cuando se está retirando de forma forzosa, es decir, ha incumplido algún artículo y el trabajador ha sido retirado, ¿no? Indemnización por tiempo de trabajo. Este es el que voy a ir habilitando si aquí me da una suma, ¿no? Ese promedio de salario de los 3 últimos meses. Voy a registrar aquí de cuántos años estoy pagando, y si tiene meses y si tiene días. En el caso del quinquenio, solo va a ir años, ¿no? Entonces ahí voy a ir registrando el monto, ¿ya? Total beneficios sociales, C más D. Simplemente voy a trasladar el dato del inciso D porque es solo pago de quinquenio, ¿no? Entonces ese monto que va a salir acá es lo que le voy a pagar al trabajador, ¿no? Indemnización de tiempo de trabajo. Estos otros son algunas deducciones que el trabajador habría realizado. Deducciones se entiende como alguna deuda que tenga con la empresa y que la empresa lo retenga con su pago de quinquenio, ¿no? Ahí van a restar estas filas. Miren, total beneficio C más D, dice. Pasamos a L, deducciones. Importe líquido a pagar, C más D menos E, dice, ¿no? Todo lo que anote aquí se va a ir restando al monto que ha hallado en el numeral 4, ¿no? Y se pone al reverso de la primera cara, viene a ser este documento, ¿no? ¿Cómo le estás pagando? ¿En efectivo o en cheque? Si es cheque, marca aquí con una X el número del cheque y de qué banco va a cobrar, ¿no? Importe de la suma cancelada, dice, en literal tengo que registrar ahí la cancelación del monto equivalente a su quinquenio, ¿no? Y viene esto, lo que se fija el Ministerio de Trabajo es esto. Esta parte le va a interesar, ¿no? Dice yo el nombre del trabajador, ¿no? Mayor de edad con CI tantos, declaro que en la fecha recibo a mi entera satisfacción el importe de, dice, el monto que estoy recibiendo por concepto de liquidación de mis beneficios sociales, de conformidad con la Ley General del Trabajo y su decreto reglamentario y disposiciones conexas, dice, ¿no? El lugar y fecha que ha suscitado ese pago de quinquenio, firme el interesado, el trabajador, firme el gerente con el sello de la empresa, acá, y lleva al Ministerio de Trabajo para su visto bueno, ¿no? Y aquí el Ministerio les ha puesto estas instrucciones. En todos los casos en los cuales procede el pago de beneficios sociales y que estos no estén comprendidos en el despido por las causales de artículo 16 de la Ley General del Trabajo y su artículo 9, el finiquito de contrato se suscribirá en el presente formulario, ¿no? Los señores directores o jefes departamentales, inspectores regionales, son los únicos funcionarios facultados para revisar y refrendar todo finiquito de contrato de trabajo cuya intervención alcanzará la correspondiente eficacia jurídica en aplicación al artículo 22. ¿Qué significa eso? Puede que la empresa haya cancelado el finiquito y haya enviado, pero el trabajador tiene dudas. No está conforme con el monto que ha sacado la empresa como pago de su quinquenio u otro beneficio social.
Entonces va a solicitar al ministerio que se revise ese pago de quinquenio en sus cálculos. Entonces, este numeral de esa instrucción nos aclara que solo directores, jefes departamentales, inspectores del Ministerio de Trabajo pueden realizar una corrección de finiquito, ¿no? No hay otra institución. Por eso aquí abajo aclara, dice, la intervención de cualquier otro funcionario del Ministerio de Trabajo y microempresa carecerá de toda validez legal, ¿no? Alguna vez esto, ¿por qué lo han añadido ahí? Porque en algún momento se veía que el trabajador no estaba conforme con su pago de finiquito y acudía a un abogado laboralista, ¿no? Y él calculaba y le decía, está mal. Y cuando iba a ministerio le decía, nosotros vamos a calcular. Y lo que ha hecho tu abogado no tiene respaldo porque hay una, un artículo de la Ley General de Trabajo que indica que la única instancia que puede modificar pagos de quinquenio es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, ahí, a partir de ahí, esta instrucción, este cuadrito de instrucciones que se ha añadido al finiquito al reverso, ¿no? Las partes intervinientes en la suscripción del presente finiquito deberán acreditar su identidad personal, dice, con los demás documentos señalados por ley, ¿no? Esos documentos son boletas de los últimos meses, planillas, sueldos y salarios que debe adjuntar el empleador, ¿no? Este formulario no constituye ley entre partes por su carácter esencialmente revisable. Por lo tanto, las cifras en él contenidas no causan estado ni revisten el sello de cosa juzgada. En términos legales está este párrafo, pero se puede entender de la siguiente forma. Cuando la empresa emite un finiquito, no es algo que ya se ha dado por hecho. Puede ser susceptible a una revisión y a una modificación. De esa forma se entiende cosa juzgada, ¿no? Y aquí aclaran que este formulario finiquito, por su carácter de esencia revisable por el Ministerio de Trabajo, ¿no? No tiene esa connotación de que es algo fijo, es decir, la empresa no puede decir, no, pero tú ya me lo has firmado mi finiquito y ya con eso se acaba, tienes que conformarte con eso. No puedes cerrarlo ahí el finiquito, hasta que el ministerio dé el visto bueno y el trabajador esté conforme. Recién vamos a poder cerrar nosotros ese pago de finiquito porque los dos han aceptado, ¿no? En realidad los tres, el trabajador, el empleador y el Ministerio de Trabajo están conformes, ¿no? Entonces, este es ese famoso documento contable, es el único, no hay otro, no hay un recibo, no hay no hay una factura, no hay un documento notariado, es simplemente este finiquito. Este formulario se envía y es garantía y veracidad de que la empresa está cumpliendo con ese pago, ¿ya? El llenado de esto van a ver en conta intermedio, cómo se cancela un finiquito, ¿no? Ahorita están viendo derecho laboral desde la parte teórica. Entonces, tiene esa estructura, ¿no? Ahí está. Ese es el documento, se llama finiquito, ¿ya? Toda la teoría está plasmada ahí, ¿no? En función a 3 salarios últimos, me dice, ¿verdad? Entonces hace referencia a eso, ¿ya? Si no hay alguna consulta, algún comentario de este quinquenio y su documento, podemos pasar al otro tema. ¿Alguien tiene alguna consulta? Muy bien. Estaba Rodrigo Cristian. Está ya su nota. Patricia López estaba puntual. Y Roque Valdés Esther estaba también. Muy bien. ¿Han enviado su informe, compañeros? No todavía, ahorita lo envío, licenciada.
Al grupo lo va a subir, ¿ya? Sí, Lisa. Muy bien. Vamos a dar paso a asignaciones familiares. No sé si está Salgado Pablo. Rosa no va a exponer. Ya ha hecho conocer su situación ayer. Siles Torres Lilian. ¿Está Siles Torres Lilian? No debe estar. El otro compañero parece que no han coordinado y está pidiendo exponer otro día. Uy, uy, uy. No está. Listo. Entonces, la compañera Siles Torres Lilian. Ni modo. Ya. Vamos a ver este tema de las asignaciones conmigo, ¿ya? Yo voy a tratar de abrir esto. Lo malo, los compañeros están trabajando, dice, no entiendo. A ver. Ya. Ya. Para compartir voy a cerrar esta. Sí, pero podía presentar compañeros y está ahorita en sala, salgados, ¿no ves? Ya. El tema es asignaciones familiares, ¿ya? Familiares. No es asistencia familiar, no es el reclamo legal que hacen algunas mamás hacia contra sus esposos para que les pasen una pensión y cubrir los gastos de sus hijos. No tiene esa connotación. Es la empresa quien asume estas asignaciones familiares cuando el trabajador tiene hijos, ¿ya? Y por algunas otras situaciones más, ¿no? Entonces, las asignaciones familiares en su concepto, ¿no? Dice, son un incremento en el salario del trabajador de forma individual viene esto, ¿ya? De forma individual, ¿no? Cuando ha suscitado, ¿no? El nacimiento de algún hijo, en el tema de nacimiento de un hijo, surgen varias asignaciones familiares, ¿ya? Entonces, esas asignaciones lo que van a hacer es incrementar el salario del trabajador de forma individual, ¿no? En el caso, por ejemplo, del subsidio prenatal, cada mes le va a llegar al trabajador un valor en dinero, pero que va a ir a cobrar en especies, ¿no? Es como
figura en tu boleta el pago del subsidio prenatal, pero con esa boleta tienes que ir a la distribuidora de productos de este tema del subsidio y te van a entregar un equivalente que figura en tu boleta de pago, ¿ya? Entonces, esto ocurre por el tiempo que indica la ley, no es que va a ocurrir todo el tiempo que está el trabajador ahí en la empresa, ¿ya? Entonces llega a ser un incremento en el salario del trabajador de forma individual, ¿no? Las empresas lo asumen estas asignaciones familiares como un gasto, ¿no? La empresa tiene que cubrir estas asignaciones bajo un decreto supremo que les obliga a ellos, ¿no? Es el decreto supremo 21637, ¿ya? Del 25 de junio de 1987, ¿no? Se los voy a ir leyendo. En el artículo 25 de este decreto supremo, me dice, se reconocen las siguientes prestaciones del régimen de asignaciones familiares que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los empleadores del sector público y privado y de las cooperativas mineras, ¿ya? En estas asignaciones familiares están incluidas las empresas públicas, privadas y las cooperativas, ¿no? El tema quinquenio no ocurría lo mismo. El sector público no tiene derecho a pago de quinquenio, ¿ya? Entonces, dentro de este decreto supremo y bajo este artículo 25, ¿no? Artículo 25 especifica los tipos de asignaciones que se va a asumir como empleador, ¿ya? El primero es el subsidio prenatal. El subsidio prenatal. Este subsidio va a ocurrir de la siguiente forma, ¿no? Consiste, dice, en entregar a la madre gestante asegurada o beneficiario un pago mensual de dinero o especie equivalente a 2.000 bolivianos durante los 5 últimos meses de embarazo, independientemente del subsidio de incapacidad temporal por maternidades, ¿ya? Si dice durante los últimos 5 meses de embarazo, ¿a partir de qué mes va a poder cobrar su subsidio prenatal el trabajador que tiene una esposa en estado de gestación o la trabajadora que está en estado de gestación? A ver, ¿a los cuántos meses va a ser acreedora de ese subsidio prenatal? A partir del 4.º mes. Muy bien, del 4.º mes, ¿sí? Va a ser de forma Romero, ¿verdad? Sí, licenciado. Muy bien. Va a ser de forma como indica aquí en la teoría, en dinero o en especie, ¿ya? Lo va a asumir la empresa como querrá asignar, ¿ya? En el tema de magisterio, por ejemplo, en nuestra boleta figura los 2.000. Es un incremento, nos dice en la parte conceptual, ¿no ve? Está los 2.000 en la boleta, pero yo tengo que ir con esa boleta y me van a dar los subsidios equivalente a ese valor. No voy a cobrar del banco los 2.000, ¿no? Los que tienen familiares militares o militares, no ocurre esa figura. Ellos recogen en efectivo ese subsidio prenatal, ¿no? Entonces va a depender mucho la institución donde están, ¿no? Generalmente en las empresas es en especie, ¿no? Van a este famoso, ya me olvidé el nombre, los que entregan subsidios, hay diferentes sucursales, ¿no? Y esos subsidios antes
Y cuando yo di a luz a mi hijo, todos los productos eran de PIL, todos los productos eran de PIL. Ahora se ha involucrado a temas, a empresas estatales. Lácteos Bol está ahí, EMAPA está ahí, ¿no? Los productos ya son de empresas públicas, ¿no? Ha sido una estrategia también del gobierno para que se consuman los productos de empresas estatales, ¿ya? Lo cierto es que este subsidio prenatal tiene esa característica, es la entrega a la madre gestante, ¿no? A la madre gestante asegurada, ¿no? O beneficiaria, ¿no? De un pago mensual, ¿ya? De un pago mensual. Pero ese pago mensual va a correr a partir de los últimos 5 meses de embarazo. A partir de los últimos 5 meses de embarazo, ¿no? Ahí está. Cuando dice asegurada, es que el subsidio se le va a dar a la trabajadora. O sea, la madre es la titular en la empresa, esa es la que va a trabajar, es la trabajadora de la empresa. A ellos se los entiende como asegurados, ¿no? ¿Cuándo va a ser beneficiaria? Cuando el trabajador es varón, pero su esposa está en gestación, entonces ella va a ser la beneficiaria, ¿no? Sin embargo, el pago no va a salir a nombre de la esposa, va a salir en el cheque de su esposo, es el trabajador, ¿verdad? Y eso vamos a confirmar en la caja cuando los que tienen el seguro directo, si son asegurados, son los titulares, son los trabajadores que están en la empresa, ¿no? Y los beneficiarios son los hijos, si es varón el trabajador, la esposa, si la mujer es la que está trabajando en la empresa y el esposo no está trabajando, el esposo es el beneficiario, ¿no? De esa forma se entienden estos términos. Asegurado es porque es el titular del trabajo, ¿no? Ahora, si el trabajador es varón y su esposa está en gestación, él tiene que demostrar ese vínculo de casado, o sea, tiene que demostrar un documento para lograr este beneficio del subsidio prenatal, ¿no? Entonces, tiene esa connotación este pago de subsidio, ¿ya? Termina cuando ya ha cumplido los 5 meses de embarazo y ya va a entrar a etapa de dar a luz, ¿no? Durante este periodo, si la asegurada es mujer y ella está en estado de gestación, ella tiene este tiempo de incapacidad laboral por maternidad, ¿no? A partir de ese 5.º mes ella puede solicitar la incapacidad laboral, ¿no? Y le van a pedir ahí su baja médica de la Caja Nacional de Salud y demás, ¿ya? Entonces tiene este subsidio prenatal. Existe el otro subsidio de natalidad. Subsidio de natalidad, ¿ya? Este subsidio de natalidad se da por nacimiento de cada hijo vivo. Sí. Por nacimiento de cada hijo vivo. Es decir, ¿cómo vas a demostrar esto? Te van a dar el certificado de nacido vivo. Las que somos mujeres tenemos bien guardadito el certificado de nuestros hijitos, que nos dice nacido vivo. Muestras, llevas eso a la empresa y ellos van a tener que cubrir ese subsidio de natalidad, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Este monto es un valor de 2.000, ¿no? Valor de 2.000 bolivianos, ¿no? No se cancela varias veces, es por única vez, su pago ocurre por única vez, ¿no? Se cancela por única vez, ¿no?
Porque el niño una sola vez nace, ¿verdad? Nace 2, 3 veces, el mismo niño no va a nacer 2, 3 veces, ¿ya? Por única vez, ¿no? Entonces tiene esa connotación este pago de subsidio de natalidad. Se cancela por única vez por nacimiento de cada hijo vivo, ¿no? Y tienes que demostrar ante la empresa con ese certificado de nacido vivo del niño o la niña, ¿ya? Eso se denomina subsidio de natalidad, ¿no? El subsidio de lactancia. Ahí está este famoso subsidio de lactancia. El subsidio de lactancia, ¿no? ¿Alguien sabe algo de este subsidio de lactancia? ¿Tiene idea de algo? Licenciada, Licenciada, eso da ¿yo en le puedo cada indicar? mes, ¿no ve? ¿Cómo? Eso Licenciada, les da una vez al mes, o sea, cada mes le da una boletita y van a recoger su lactancia. Muy bien. ¿Apellido? Quispe, mamá, ni Edwin. Edwin. Edwin, Bien. Edwin, listo. Ya, gracias. ¿Y la otra compañera? licenciada, buenas noches. Le escucho. Licenciada, bueno, con respecto ¿qué se llama? A lo que es la lactancia, se les da a las mujeres que están en gestación a partir de la primera, o sea, de cuando ya realiza su examen, inmediatamente hace conocer al empleador para que ya posteriormente le vayan asignando su lactancia cada mes. Eso durante un año. Ya, más cerca. ¿Apellido? Belmonte, licenciada. Evelyn, muy bien. Ya, Licenciada, adelante. el subsidio de lactancia es lo que consiste más en la entrega de productos, víveres y todo eso a las madres que están en proceso de lactancia y gestación. Se podría decir. Ya, a ver, apellido. Soto Quispe Jessica. Soto. ¿Puede decir algo más, licenciada? Adelante. Bueno, el subsidio de lactancia también se podría decir que se entrega al recién nacido directamente, eso ya no le corresponde a la mamá, se le entrega al niño porque es al lactante que van a hacer, esto se entrega hasta que cumpla un año, licenciada. Ese es el término correcto. Soruco, ¿verdad? Sí, Soruco. licenciada. Muy bien, gracias. Doble. Solo nos vamos a guiar bajo esta lógica, miren. Subsidio prenatal. Prenatal es antes, ¿verdad? Y dice a la madre gestante, está en estado de gestación, está con la barriguita, ¿no? Ella va a recibir ese subsidio prenatal durante los últimos 5 meses de su embarazo. Va a dar a luz, si su hijo ha nacido vivo, va a recibir subsidio de natalidad, ¿no? Después del nacimiento del niño, se le entrega subsidio de lactancia. La madre tiene que estar bien alimentada para dar de lactar a su recién nacido, ¿no? Y es como dice Miguel, ese subsidio va directamente en beneficio al niño, ¿no? Pero dice ahí el de lactancia, el niño, mientras la madre esté bien alimentada, el niño se supone que también va a recibir una buena leche materna, ¿no? Entonces, este subsidio lactancia, ¿no? Es la entrega, consiste en la entrega a la madre, dice, a la madre de productos lácteos u equivalentes a
a bolivianos 2.000, ¿no? Por cada hijo, dice, ¿no? Por cada hijo durante los 1 año de vida del niño. ¿Eso equivale cuántos meses un año? 12 meses. 12 meses, ¿no? Entonces ocurre eso. Y por eso es el título Asignaciones familiares. Está velando la calidad de vida de la familia del trabajador, ¿no? Va a garantizar que su hijo, su descendencia, la descendencia del trabajador esté resguardado, ¿no? Desde su prenatal, desde que está en la barriguita de su mamá, hasta que nace y va a ir creciendo hasta los 12 meses, ¿no? Este tema, por ejemplo, en el subsidio de lactancia, si bien aquí dice entrega de productos, algunas instituciones no entregan así productos equivalentes o equivalentes a 2.000, ¿no? Entregan efectivo, como en el tema del subsidio prenatal, ¿no? Ese es el ejemplo de los militares, ¿no? Ellos no reciben subsidios en productos, ya sea prenatal o lactancia y natalidad, todo es efectivo de ellos, ¿no? Entonces va a depender mucho de la empresa cómo se organiza, ¿no? El último subsidio es uno que a nadie le va a gustar cobrar, el subsidio de sepelio. ¿Qué se referirá? Subsidio de sepelio. Licenciada, ese punto es cuando un niño nace muerto, puede ser que cuando ya ha nacido ha fallecido el niño. Ajá. Sí, Liz. Eso me ha Vale. pasado a mí, la verdad, licenciada, me ha pasado. Estaba trabajando en una empresa y mi hijo cuando ya tenía 8 años ya le han pescado un tumorcito en la cabeza y ha fallecido. Mm, Sí, eso más o menos y has, he y visto. has- y has cobrado ese bono, lamentando. La verdad, licenciada, no le he cobrado, no le he cobrado. Sí, el primero he cobrado y los demás subsidios también he cobrado, pero ese de fallecido no. ¿Y por qué razón? Hablé con recursos humanos. Recursos humanos me dijo que, bueno, tampoco me dijo vas a cobrar nada. O sea, yo tampoco, con el dolor también por la tristeza. La verdad, licenciado, bueno, no lo tomé mucho de importancia eso. Mm, Se aprende, pero de ese lado se aprende. Es que la Sí. pérdida de un hijo es más profundo que estar pensando en cobrar algo, ¿verdad? Es la Sí. realidad. Muchos trabajadores pasan por eso. Qué pena, compañero. El subsidio de sepelio corresponde a lo que ha indicado Edwin o Eddie. Confundo sus voces. Edwin, licenciada. Edwin, ¿no? ¿Podría argumentar algo más? Claro, puede hacer. Bueno, el subsidio de sepelio, como el compañero ha dicho, es efectivamente el pago de un hijo nacido, o bueno, hasta que tenga los 18 años, previa presentación al certificado de defunción, el gobierno les paga, ¿no? Y Ujú, este pago equivale a un salario mínimo nacional, no es lo que ujú, podría decir. ujú. ¿Apellido? Caviña, Mónica. ¿Cuál de las dos cabiñas? Mónica. ¿Ya está mejor Rujito, Mónica? Eh, ¿O era su sí, hermana? Usted era, sí, ¿no? sí, yo era Liz. Sí, ayer sin lentes expuestos que no puedo ver mucho la pantalla, pero sí ya la estoy escuchando, Liz. Tiene que cuidar, el ojo es delicado. Si sale al sol o a la calle así no haga frío ni ventarrón, tiene que estar con lentes todo el tiempo. Sí, Ya, ya me han dado los lentes y así para cubrirme y varias gotas.
Sí, es delicado, es delicado. Y traumático además, porque cada vez estás parpadeando. Lo siento, estoy saliendo del tema. El subsidio de sepelio tiene Licenciada que ver, dígame, Erika, ¿puedo argumentar? ¿ya? Bueno, para mí el subsidio de sepelio más se consiste en el pago, un pago de suma de dinero en caso de que haya fallecido el beneficiario. Y eso ayuda más a los gastos del sepelio. El beneficiario ya está por ahí. Apellido Soto Quispe. Soto. Ya. El subsidio de sepelio es esa triste noticia de que uno de tus hijos que está dentro del rango de asegurado ha fallecido, ¿no? Y como las compañeras han indicado, debes presentar el acta de defunción, ¿no? Por fallecimiento, entonces, ¿no? De un hijo, esta es la característica, de un hijo calificado, ¿no? Como beneficiario, lo que compañera decía, como beneficiario, ¿no? ¿Y quiénes son los beneficiarios? Hasta el año 2019 se tenía como salario mínimo 2.000 bolivianos, ¿no? Los beneficiarios son menores de 19 años. No sé si ahora ha cambiado eso, menores de 19 años. ¿eh? Entonces, si tú tienes hijos menores de 19 años, todavía están como beneficiarios en la caja y para otras instituciones. Ya pasan los 20, por ejemplo, para la afiliación de la caja tienes que demostrar que él está estudiando en una institución pública. Alguna carrera ha obtenido y le amplían el seguro hasta 3 años más o hasta que termine su estudio, ¿no? Pero si hasta los 19 años tu hijo le sucede algo a uno de tus hijos, no siempre al recién nacido, a uno de tus hijos, entonces tienes derecho a cobrar ese monto, ¿no? El de bolivianos del salario mínimo nacional. Le vamos a poner así ya, para no... Salario mínimo nacional. ¿no? Aquí también le vamos a poner, este 2000 es del año 2019, el salario mínimo nacional. Y aquí también. Salario mínimo nacional, ¿no? Entonces la ley estipula eso. Por eso se denomina asignaciones familiares, nos dice. ¿No? Está cubriendo la familia del trabajador si es el directo asegurado o si es beneficiario, es decir, a través de su pareja se ha logrado el beneficio de estas asignaciones. ¿Ya? Entonces, de forma general, vamos a ver ahí, el grupo que le tocaba exponer este tema, lo va a ampliar en la siguiente fecha, ¿ya? Para no estarles contenidos ni puntaje. ¿no? El compañero ha hecho conocer que está con un problema de trabajo y no lo ha podido. En realidad no han coordinado, me parece que era eso. ¿no? Entonces, esta es la asignación familiar. ¿ya? Si hay alguna pregunta, comentario. Muchos desconocen esta parte, ¿no? Y la empresa no tiene esa delicadez de informarle al trabajador. No es como Eddie dice, la empresa sabía que ha fallecido, pero ellos por sí solos no han hecho el trámite de sus subsidios. Han esperado a que el trabajador solicite, ¿verdad? Pero cuando la ley nos dice es una obligación del empleador, ¿no? Y si sabe que ha fallecido alguno de sus hijos, de hecho ellos ya tendrían que haber iniciado y solicitarle al trabajador la documentación correspondiente, ¿no?
pero en las empresas no ocurre eso. Por este hecho de que todas esas asignaciones familiares implican un gasto para la empresa. ¿Ya? ¿Alguien quiere comentar para ir cerrando ya? Y puedan disponer de su Y tiempo. licenciada, buenas noches. Buenas noches, Adelante. licenciada. ¿Y este subsidio de sepelio, durante cuánto tiempo se puede cobrar o no está, o no hay tiempo? O digamos, durante 2 meses si se tiene tiempo No, para todos, cobrarlo. todos, todos estos subsidios, lo que yo tengo entendido, no debe pasar del mes. No debe pasar, o sea, es inmediato. O sea, no puedes esperar, si sabe la trabajadora que está embarazada, no va a esperar a que su barriguita ya esté a punto de dar a luz y recién ella hacer los trámites y cobrar. Se pierde. Eso ha ocurrido en mi caso, ¿no? Mi hijo ha nacido en enero y yo por descuidos de tantas cosas que estaban en esas épocas no he hecho el trámite. Por eso el trabajador, lamentablemente, como es asignación familiar, el trabajador tiene que moverse para lograr y entregar sus papeles y que la empresa cubra y ella pueda gozar de este subsidio. Entonces yo, después de dar a luz, recién he logrado sacar el subsidio de lactancia. He perdido este prenatal, he perdido este natalidad, ¿no? Entonces es inmediato. En este natalidad es ni bien nace y al día siguiente tienes que introducir el trámite. No es que vas a ir a cobrar, tienes que hacer un trámite administrativo dentro de tu empresa y la empresa en tu boleta siguiente va a generar ese pago, ¿no? No es que la empresa ya sabe que estás embarazada y te va a pagar, no. Hay que hacer un pequeño trámite. En este prenatal, por ejemplo, el trámite en qué consiste, tienes que presentar la baja médica de tu caja aseguradora. Es decir, baja médica, incapacidad temporal por maternidad. Entonces te va a dar les he mostrado cuando hemos creado empresas unos formularios de ABC de la Caja Nacional. Ahí es un formulario similar y ahí con ese formulario vas a ir a tu empresa y vas a hacer conocer que ya has entrado en los últimos 5 meses y para que ellos te puedan asignar ese subsidio prenatal, ¿no? Con toditos ocurre así. Si tú no realizas ese trámite, la empresa no te lo va a hacer. Y peor si dejas pasar tiempo, vas a perder como en mi caso prenatal, natalidad y a lo que alcances. Tal vez has dejado, si no has hecho el trámite en tu empresa, ni eso vas a recibir, ni el de lactancia, ¿no? Entonces es responsabilidad del trabajador en la vida real, ¿no? Pero la ley dice asignación familiar y debería ser obligación del empleador, ¿no? Y como en Bolivia todo funciona al revés, entonces el trabajador tiene que estar ahí peleando con su médico de que le entregue la baja de incapacidad de maternidad o de que se lo selle en su documento de nacido vivo de su hijito. Eso es todo un lío para el trabajador, ¿no? Y peor si el trabajador es varón y no puede salir de su fuente laboral para hacer esos trámites, es obtener las bajas de las cajas y demás. ¿No? Ese es un pequeño proceso administrativo, ¿ya? Lo que se recomienda es lo más antes posible, no hay tiempos. Si existen esos tiempos, la empresa lo va a poner, si no ya es tarde para que presentes, ¿no? Ahí. Esa es la figura Gracias. de asignaciones. Ya. ¿Alguien más? Licenciada, una consulta. En Dime. caso de que la mujer embarazada esté en una empresa y su esposo igual esté en otra, ¿en una de las dos tiene que tener este tipo de subsidios o en las dos se pueden hacer los mismos trámites? Buena pregunta. Cruz, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Y el apellido de la otra compañera que preguntó? Mamani Sáenz. Mamani Sáenz. ¿Dónde estás, Mamani Sáenz? Aquí estás. Muy bien.
La respuesta a la compañera. Si madre trabajadora mujer está en una empresa y su esposo está en otra empresa, uno de los dos tiene que, en el caso de estos subsidios, la mamá, la que es mujer trabajadora, va a asumir todos estos subsidios, ¿no? Ella es directa, asegurada, ella es la trabajadora titular. Entonces su esposo ya no puede hacer esos trámites de subsidio prenatal, ni natalidad, ni lactancia, ni CEPELI, nada de esos subsidios, ni asignación familiar, ¿no? Porque cuando la señora que es trabajadora titular va a realizar los trámites, le piden el dato de su esposo y en su CARDEX también están los datos de su esposo. Entonces no puede una familia beneficiarse con los dos, si son la pareja, son trabajadores de diferentes empresas, la mamá va a asumir todos estos pagos de subsidio prenatal y el papá no, le corresponde a la mujer. Por eso aquí dice el subsidio prenatal, ¿no ve? Entrega a la madre gestante, dice, ya sea asegurada o beneficiaria, dice. En ese caso que está planteando Geraldine, la mamá gestante es la asegurada y su esposo no tiene que hacer ningún trámite en la empresa donde está él, ¿no? Eso está sancionado cuando cobras 2 subsidios prenatales o 2 natalidades o de lactancia, hay sanción, te hacen devolver. Eso ha ocurrido en un caso de una empresa en Cobija, ¿no? La señora estaba en Cobija y el señor estaba en el Beni, me parece, estaba en otro departamento. ¿Cuándo han descubierto eso? Cuando el señor se ha jubilado y le han hecho devolver ese beneficio que él ha obtenido porque su esposa ya había cobrado, o sea, los dos han cobrado, en las boletas de los dos salía el subsidio prenatal, natalidad, lactancia y CEPELI, ¿no? ¿Cómo engañarían? Seguramente o algún descuido del contador de la empresa o del responsable de la empresa, ha sucedido algo sucio, ¿verdad? Entonces, cuando el señor se ha jubilado, ahí todo aparece cuando te jubilas y sale un reporte grande y cruzan información y ahí es donde han descubierto y al señor le han hecho devolver todo lo que ha recibido, ha devuelto en efectivo. Entonces no puede, la ley no te permite doble. Si los papás, los dos, marido y mujer, trabajan en diferentes empresas o en la misma empresa, solo la mamá tiene prioridad de llevar adelante el cobro de estos subsidios, ¿no? Lo mismo ocurre cuando trabajas en función pública en 2 instituciones públicas, ¿no? En el caso del magisterio, por ejemplo, ¿no? No puedes cobrar aguinaldo en las 2 instituciones. Tienes que renunciar a una institución pública y donde ganas más tienes que ir a cobrar ahí tu aguinaldo. Entonces son temas delicados, ¿no? Y si por alguna razón cobras doble aguinaldo, entra a las empresas públicas y las privadas siempre tienen procesos de auditoría. Ese proceso de auditoría es un control a todo el registro y movimiento contable que se ha suscitado, ingresos, egresos de efectivo de la empresa. Entonces ahí saltan estos casos. El trabajador ex ha cobrado y resulta que su esposa también había cobrado. Cruzan información con todos los recargos, descargos que ellos hacen a otras instituciones, ¿no? Entonces llega, no será en esa misma gestión, pasa una gestión, la siguiente gestión, y ahí ya descubren por el hecho de auditoría o que se ha jubilado, saca un reporte general y te hacen devolver, ¿no? Es bien complicadito eso. Pero buena pregunta. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer si están con estos temas de asignaciones familiares? Verificar siempre que si la trabajadora no tiene a su esposo trabajando en otra empresa, ¿no? Y si el titular es varón, verificar que su esposa
no esté trabajando en alguna otra empresa. Y eso es fácil, solo con pedirles la fotocopia de su ABC de atención. El ABC de la caja, en la parte delantera están los datos del titular, o sea, del beneficiario, y del asegurado. Y en la parte de atrás están los datos de los beneficiarios, y ahí seguramente va a estar la esposa, los hijos, ¿verdad? Entonces, toda esa misión tenemos nosotros de verificar, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta tuvieran? Ya. Entonces, Licenciada, adelante, Iblin. una consultita, licenciada, con respecto a lo que es el esposo trabaja, digamos, en una institución pública y la esposa trabaja en una institución privada. ¿Cómo va esto de los seguros? O sea, la esposa tendría que estar asegurada sí o sí en el lugar de su trabajo o puede acceder al seguro del esposo. Esa parte, por favor, no sé si tal vez me puede explicar, por favor. Iblin Belmonte. Belmonte, ¿qué estás? Esto de los seguros, como ustedes están viendo, todo seguro implica siempre el pago o descuento de algo que sufre el trabajador, ¿verdad? Entonces, en el tema de la caja, por ejemplo, ¿no? Porque el de la AFP sí o sí es obligatorio el titular, o sea, el asegurado a la AFP, ¿no? En el caso de la caja, si ambos esposos trabajan, ya sean los dos en pública o ya sean los dos en privada o la esposa en privada y el esposo en pública, todo trabajador tiene el derecho de renunciar a su seguro si es que esa persona, ese trabajador lo decide de esa manera, ¿no? Pero la ley nos dice, el beneficiario es el trabajador directo, es el titular. Entonces, cuando una trabajadora, por X razón, vamos a suponer que ella en su empresa está con la Caja Nacional de Salud, pero su esposo está con la Caja Cordes, ¿no? En la Cordes es dicen que es una atención superior al de la Caja, por las especialidades que maneja, ¿no? Ella, por querer la atención en la Caja Cordes, puede indicar a la empresa que no se va a asegurar, que no la aseguren porque ella va a ir como beneficiaria en el seguro de su esposo, ¿no? Puede hacer eso, pero se corre el riesgo más adelante. ¿Cuál es el riesgo cuando sucede esto? Que la trabajadora va a ser beneficiaria en otro seguro y si ella sufre algún accidente o algún tema, en los seguros, los beneficiarios no obtienen las bajas de incapacidad temporal. O sea, si eres beneficiario y te haces algún accidente, la caja no te va a emitir bajas médicas, porque esas bajas solamente tienen derecho los asegurados, los titulares, que son los que están en la empresa, ¿no? Entonces no se recomienda que tú elijas el seguro de tu esposo si tú estás trabajando y eres titular dentro de una empresa. Lo legal es que tú te asegures como titular y seas la asegurada dentro de la empresa como tal, ¿no? En algún momento ha sucedido esto, que preferían el seguro de sus parejas porque eran pues superiores, la caja bancaria, la caja Cordes, entonces pero el detalle es cuando tú vas a ese seguro, ya no entras como titular, entras como beneficiario. Y el beneficiario tiene esas limitancias, no puede generar descargos de incapacidades por salud. No hay eso, ¿no? Entonces, es recomendable siempre que la trabajadora se asegure donde es titular,
¿no? Así sea Caja Nacional, Caja Cors, ni modo, su empresa trabaja con eso, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de si se ha casado un militar con una maestra. La maestra está en Caja Nacional con su seguro, con sus aportes, con todo. Su esposo está en Cosmil con sus aportes y todo, ¿no? Ambos tienen hijos, la mamá es la que va a generar con su em, el descargo de sus trámites para asignación familiar, ¿no? Hasta ahí, incluso en esa figura, se ve la, la realidad de las parejas. Cuando es militar, policía, por ejemplo, sé que el ámbito militar te entrega en efectivo, en cambio a la maestra le van a dar en productos. Entonces la maestra puede renunciar a su asignación familiar y va a pedir que su esposo solicite la asignación familiar en su institución, ¿no? Entonces se hacen pequeños trámites administrativos si ese fuera el caso, ¿no? Esa es la respuesta, Iblin. Gracias por la aclaración, licenciada. Así que hay que pensar bien antes de elegir la institución. Si tú estás yendo como beneficiaria, no te conviene. Y más si eres trabajadora titular en otro lado. Siempre la titularidad te va a dar todo lo que la ley te está diciendo porque estás como titular. En el tema de beneficiario siempre es más restringido, ¿no? Incluso en la atención, no sé si alguna vez les ha pasado. Yo tengo familiares que son beneficiarias y alguna vez se enfermó de gravedad y fue de atención médica, no, pero usted es beneficiaria, tiene que esperar. Y tuvo que bajar su esposo a reclamar una atención para su esposa, ¿no? O sea, tiene limitancias, ¿no? O sea, en otras palabras, el hecho de trabajar y estar con este seguro, que la empresa tenga todos estos pasos legales que nos piden y que derivan en estas asignaciones familiares, atenciones médicas, jubilaciones, tiene esa ventaja el trabajador, de que de alguna forma está resguardado, está cubierta sus necesidades de salud, sus necesidades de vestimenta, sus necesidades de hacer un patrimonio, ¿verdad? Con el respaldo de tu boleta puedes solicitar un préstamo bancario, digamos, ¿no? Lo que no obtienen de repente los trabajadores independientes o liberales o los que tienen actividad económica informal. Entonces, vienen esas situaciones también. ¿Ok? ¿Alguna consulta, duda para ir finalizando? Licenciada, en el caso del empleado que fallece, ¿tiene algún tipo de beneficio o no, licenciada? El empleado que fallece. Tienen Sí. este subsidio de sepelio, los trabajadores que fallecen y estaban asegurados dentro de una empresa, les cubre este bono o el bono, la asignación de sepelio, ¿no? Es igual el salario mínimo nacional, dependiendo en qué año habrá fallecido, ¿no? Ya, licenciada, gracias. Listo. Si no hay más preguntas, les voy a informar lo que se ha suscitado ayer en el SEA, ¿ya? El SEA, si se han dado cuenta, es una estructura de convenio con una iglesia, ¿verdad? Y esta iglesia, bueno, todo el SEA está bajo un proyecto que se llama OIL, la institución es OIL, que fortalece toda la parte educativa del SEA María Auxiliadora. Entonces, ellos, ¿cómo nos han beneficiado a nosotros? Al SEA como tal. Yo soy nueva ahí, entonces ya nos han informado ayer que cuando ustedes finalicen, es decir, lleguen a su último semestre, se les
hay un programa que les puede insertar a pasantías en diferentes empresas. Es lo que está haciendo ahorita con los chicos de último año, de último semestre. Están ahorita en instituciones donde están haciendo pasantías, ¿ya? Y de este lado de los maestros reciben capacitación, bueno, han recibido capacitaciones con manejo de tecnologías y demás, ¿no? Y en el tema de infraestructura, el SEA, por ejemplo, ahorita está instalado sus tanques de agua, se ha equipado la sala de reposterías y diferentes áreas que han sido beneficiarias con algunos temas de su especialidad, ¿ya? Entonces, el día lunes, este lunes 1 de noviembre estamos, ¿verdad? No vamos a pasar clases, se ha suspendido las clases por este tema de lo siguiente. Hay una actividad con esta institución, es un proyecto, es el gobierno belga que tiene convenio con todas las instituciones Don Bosco y que realizan estos apoyos a los CEAs que están en convenio con Don Bosco, ¿ya? Entonces, y de acuerdo al Ministerio de Trabajo, ¿no?, que está poniendo tolerancia, se van a suspender clases el día lunes 1 de noviembre, ¿ya? Entonces les estoy comunicando yo. Los grupos que tenían que exponer el 1 de noviembre, ya estoy en diciembre, ya quiero irme, el 1 de noviembre lo vamos a postergar. Anótense por favor los que tienen que exponer el 1. Van a exponer el jueves 4 de noviembre, ¿ya? Ese día tienen que exponer los grupos que no han expuesto, los compañeros que no han socializado ningún tema o los que se han ausentado y demás, el tema de socializaciones, ¿ya? El 4 de noviembre. El 3 de noviembre tenemos la actividad con el proyecto del OIL, Ofropol, ¿no? Y todos los docentes tenemos que estar en el SEA. Es lo que se nos ha instruido ayer, ya por su demorado en llegar. Entonces, nos han socializado en qué consiste este proyecto y demás. Y hay un comunicado también urgente ahí, ¿no? Y nos dice que todos los docentes tenemos que estar desde las 18:30, ¿ya? Ustedes, el día nos dice que programemos clases asincrónicas, es decir, no clases virtuales. Tengo que subir una actividad a la plataforma. Entonces, ese día, el miércoles 3, estaba programado en el módulo de Derecho Laboral, evaluación. Entonces, vamos a dar la evaluación el 3 de noviembre hasta este tema que hemos visto hoy, hasta el tema de asignaciones familiares, ¿ya? El cuestionario que yo he subido, de ahí voy a sacar algunas preguntas para la evaluación. ¿Ya? Espero que resuelvan ese cuestionario y puedan ustedes subirlo hasta el día lunes a las 7 de la noche. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta. Alice, ¿podrías repetir una vez más la fecha de la evaluación? No escucho bien, por favor. Ya. Lunes 1 de noviembre tienen que subir hasta las 7 el cuestionario que está en la plataforma Classroom y no hay clases. El lunes 1 de noviembre. ¿Ya? Martes 2 es feriado. El miércoles 3 van a dar evaluación hasta el tema asignaciones familiares bajo plataforma Classroom. ¿Ya? El jueves 4 de noviembre van a terminar de exponer los dos últimos grupos y los que no han podido exponer, algunos compañeros o grupos enteros que no han expuesto nada. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, el horario del examen que va a ser el día 3, por favor.
el horario del examen. Empezaremos 7:30, ¿les parece? ¿Puede ser más antes, licenciada? Ya, vamos a hacer así. El examen lo voy a programar a las 7:15 y van a poder entregar hasta las 8. ¿Ya? Hasta las 8 de la noche. O sea, tienen 45 minutos. No va a ser un examen de 30, será unos de 20 preguntas, 25 preguntas, ¿no? Entonces van a poder entregar ahí, en ese lapso de tiempo. ¿Ya? El día miércoles 3. Me anotaré. Miércoles 3 de noviembre. ¿Alguna otra consulta? Ya. El viernes 5 van a dar autoevaluación y con eso estaríamos terminando el módulo. Tengo que entregar notas. El 8 ya estarían empezando con el licenciado Felipe, Introducción a la Economía. Y terminan esto el 30 más o menos. Esto se alarga hasta... Sí, hasta el 30 de noviembre. ¿Ya? Entonces esa es la planificación de la siguiente semana, por favor. Los que no han presentado actividades, presenten. Las notas no salen solo de asistencia o participaciones, ni de evaluaciones, ni de autoevaluaciones. Todo se suma, se promedia y se vuelve a sumar cada indicador, cada dimensión que yo voy tomando. ¿Ya? Entonces, los que no han presentado tareas, háganlo hasta el domingo a mediodía. En la tarde voy a sentarme a revisar todo. ¿Alguna duda tienen? Está claro, ¿no? ¿O tienen consultas? Listo. Espero que hayan podido registrar asistencia. Que pasen una linda fiesta de Todos Santos. Usen siempre el barbijo y nos estaríamos viendo conmigo el 4 de noviembre, ¿ya? En clase virtual. Buenas noches, pueden retirarse. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Ibli. Hasta mañana, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, Patricia. Gracias por estar puntual. Buenas noches, licenciada. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Geraldine. Hasta luego, licenciada.